Nadar 88 kilómetros en 8 horas y 17 minutos en el río Paraná y batir un récord internacional. O hacerlo en aguas del Beagle, del Báltico, de Malvinas, de la Antártida, con una pierna menos. Esquiar 15 kilómetros, correr otros 22, hacer 10 más en kayak y pedalear 40 kilómetros en mountain bike. Todo esto en 6 horas y media, a los 59 años y tras 9 stents y 11 operaciones cardíacas. Recorrer 90.000 kilómetros a través de 70 países durante 10 años, en bicicleta. Historias así, que llevan al propio físico al límite, son las que cuentan en Desafiar al Cuerpo, un libro en el que nadadores fanáticos, rescatistas heroicos y obsesivos del entrenamiento explican cómo llegan a hacer lo que casi nadie puede y por qué aún así siempre quieren más. El autor y algunos de los protagonistas de estas historias épicas están hoy en vivo en Argentina para darnos detalles del libro y de la vida loca de estos personajes increíbles. Increíble de verdad, Mariana. Buenísimo. Ojalá que sean inspiradoras estas historias. Yo creo que sí. Arrancamos por el autor de Desafiando al Cuerpo. Arranco por Federico Bianchini, que es el autor de este Desafiar al Cuerpo. Gran cronista. Gran cronista. Talentoso periodista, editor de la revista Anfibia también. Exactamente. Gracias por venir. No, gracias a usted por venir. Daniel Feró, que lo veíamos ahí, bueno, no sé cuántas competencias tiene y además 9 stent y 2 bypass. Así es, correcto. Correcto. Y María Inés Mato, licenciada en Letras y nadadoras de aguas frías y abiertas y lo que se te ocurra, María Inés. Sí. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo fue, Federico, que se te ocurrió agarrar esta temática y cómo los conociste? Bueno, fue un poco una serie de causalidades y casualidades también. Yo en 2007 estaba nadando, a mí me gusta nadar amateurmente, estaba nadando en la pileta del Club Almagro y vi un tipo que me parece que es Fogwill, el escritor. Me paro al lado, me da vergüenza, pero digo, bueno, es mi oportunidad. Es mi oportunidad para ver si eso no es, ¿viste? Y él dice algo, y le digo, disculpe, ¿me habló? No, hablo solo. Le digo, ¿usted Fogwill? Sí, por eso hablo solo. Bueno. Personaje. Sí, es un personaje. Tremendo. Entonces nos ponemos a hablar y yo le pregunto a él por qué, si no se aburría, porque lo que me pasaba a mí era que el ir y venir me aburría bastante. Me dice, yo no, porque yo lo que hago es contar largos en alemán y mientras tanto disocio el pensamiento y pienso en otra cosa. Me dice, pero si te interesa a vos este tema, tendrías que hablar con María Inés Mato. Porque ella es una persona, es una mujer que además de nadar en aguas heladas, además de nadar en la Antártida y en otros lugares, lo que hace es, con técnicas mentales, puede llegar a simular por ahí que está en una pileta y que hay un barco que la sigue y que hay camalotes y que están los zapatistas que la miran y se olvida del ir y venir de monótono de la pileta. Exactamente. Me entrevisto con María Inés, charlamos y en la charla ella me cuenta, después lo va a contar hoy un poco mejor seguramente, esto del reduccionismo de contar el deporte. El deporte generalmente, Goico, vos lo sabés, cuando se termina un partido lo importante es cómo salió el resultado, el ¿no? resultado, y las algo estadísticas. De cómo se llegó a ese resultado. Exactamente. Alguna pregunta al técnico, al arquero si atajó un penal. Y hay mucho más, mucho que queda afuera, mucho de sensación, de sentimientos. Y mi idea era poder transmitir un poco al lector esas sensaciones, esos sentimientos que están detrás de todo lo que aparece en primer plano. Y empezaste a buscar los personajes para incluir en estos relatos que trae el libro, ¿no? Exactamente. Uno de ellos, el primero fue María Inés, y después fui buscando en distintos deportes, generalmente en deportes extremos, lo centramos en los deportes extremos, historias de personajes que se superaran a sí mismos. Claro. O sea, y que trataran de ir corriendo siempre un poco más el umbral de lo que hacían. Claro, porque acá no solo es el hecho del deporte extremo, porque enfocamos en el deporte extremo, pero, bueno, María Inés, te amputaron una pierna a los 4 años. O sea, es un desafío del deporte extremo, un desafío de vida, un desafío ¿de qué? Sí, no, yo pienso que un poquitito, el subtítulo del libro es el deporte llevado al extremo, ¿no? Sí. Me parece que por ahí eso es más preciso conceptualmente que la idea de deporte extremo. Porque, digamos, el deporte es una práctica. Yo tengo una teoría respecto a la idea de la intensidad, ¿no? Habilita escenarios donde uno puede vivir intensamente. En esa intensidad uno lo que hace es resignificar la vida o incluso hasta la cotidianeidad, que justamente la cotidianeidad es lo que no se vive intensamente. Claro.
me parece que a mí lo que yendo un poquitito al texto de Fede, que en realidad es el motivo de nuestro encuentro, ¿no? Y que me parece que es un texto muy valioso, porque justamente permite narrar la experiencia deportiva o hacerse cargo, recuperar cantidad de elementos y esa densidad de la experiencia del deportista que muchas veces no se recupera. Cuando en realidad creo que si tiene sentido el deporte es por todo ese complejo camino que el deportista transita hasta el momento de la competencia, del logro, del triunfo, del fracaso, de lo que fuere. Pero eso que se hace visible muchas veces obtura o pone en penumbras todo. Porque generalmente es lo menos también. La riqueza, porque vos te preparás 6 años o un año, todo para el tipo que corre 100 metros llanos. Son 9 segundos. No, pero además para tratar de... Yo creo que hay algo que tenemos que todos poder reflexionar respecto al deporte, que creo que el deporte es una gran oportunidad de transformación. ¿Sí? Sí. Es decir, por la tensión que implica, por los aprendizajes que hay que hacer, por los desaprendizajes que hay que hacer, absolutamente, por la relación con maestros que uno va teniendo a lo largo de ese tiempo. Equipos, ¿no? Equipos, escenarios, bueno, yo a lo largo de los años me he visto en anécdotas, en situaciones absolutamente increíbles y me parece que eso es lo que hace la riqueza, lo que se metaboliza en la vida de cada uno, sí, ¿no? Y Daniel, ¿vos cómo empezaste? Porque vos sos deportista desde muy chico, ¿no? Sí, yo la verdad que empecé haciendo esgrima. Claro, esgrima. Mi deporte competitivo fue esgrima, fui Juegos Panamericanos, Olimpiadas. Hasta que a los 32 años, estando en el equipo nacional, empecé a tener dolor de pecho. Cuando me entrenaba, dejaba de entrenar, me sentía bien. Bueno, ahí tuve mi primera angioplastía. O sea que a los 32 años, ya tengo 62 casi, hace 30 años que empecé con eso. Y bueno, me prohibieron competir a nivel de alta competencia. Y ahí fue donde me reinventé. La verdad que para mí la actividad física era muy importante. Siempre lo he hecho consultando a los médicos, o sea, no hago nada que los médicos no me autoricen. O sea, eso quiero transmitirlo porque muchas veces uno puede decir, uy, tiene todos estos problemas y hace todas estas cosas, yo puedo. Y averigüen. O sea, no quiero con eso decir todo puede. Ahora, ¿vos pensás que tenés características o físicas particulares que te permiten, pese a tus problemas cardíacos, enfrentar semejantes desafíos como los que enfrentás en carreras de alta competencia, donde corres, nadás, andás en bicicleta, larguísimos kilómetros? Digo, no cualquiera podría hacerlo. Sí, bueno, la verdad que me entreno bastante para eso. Y la habilidad que tengo, yo diría, es la capacidad de soportar entrenamientos largos. Claro. Las ganas de hacerlo, la perseverancia y la constancia. Mucho la parte mental. La parte mental es fundamental. Eso. ¿Cómo juega? El físico tiene que acompañar, pero... Federico contaba esta habilidad tal vez que tenés vos, Marinés, que contaba Fowell en relación a, mientras nadás, la rutina de una pileta, imaginarte en otros ámbitos, ¿no? Eso siempre juega muy fuerte la cabeza en cualquier deporte, ¿no? Porque la concentración, si uno juega al tenis, o sacar fuerza cuando uno siente una lesión y tiene que seguir corriendo. En tu caso, digo, ¿cómo haces para sumergirte en aguas congeladas? Nadaste, en aguas cercanas a en la Antártida mismo, entre otros lugares, ¿no? El Canal de la Mancha, yo una vez lo crucé en avión y me morí de frío. Imagínense lo que yo lo crucé en un tipo de estos aliscafo, se movía todo, creo que la mitad del pasaje terminó en el baño vomitando. Digo, ¿cómo es que podés enfrentar esto? Bueno, en realidad, a menos en mi experiencia, fue algo construido a lo largo de muchísimo tiempo. Claro. ¿No? Entonces, digamos, es como armar un rompecabezas, ¿no? Claudio Plit, mi maestro en aguas abiertas, él siempre me dijo, hacer un trayecto largo es prepararse para diferentes circunstancias que uno tiene que hacer, saber cómo responder inteligentemente. Y eso, él siempre jugaba con la metáfora de prepararse para las piezas de un rompecabezas. Y
Eso yo lo he hecho a lo largo de muchísimo tiempo en muchísimos escenarios. Yo me acuerdo que yo cuando estaba entrenando para el Canal de la Mancha, entrenaba en la pileta del Senar, cuando la pileta del Senar estaba así en el techo. Yo estuve durante 2 años entrenando al descubierto, a la intemperie. Cielo abierto. Eso que era, parecía la situación adversa, en realidad era la situación de la construcción de mi entrenamiento. Claro. Entonces yo ahí empecé también a hacer cantidad de reflexiones, ¿no? Porque yo empezaba a darme cuenta, por ejemplo, también cómo el sol se corría a lo largo Yo nadaba siempre al mismo horario, pero el sol, a lo largo de los distintos días, iba cambiándose de lugar. O un minuto más, un minuto menos. El plátano que estaba al lado de la pileta, había momentos que perdía las hojas y hay momentos que yo veía los brotecitos. Entonces, digamos, yo empecé a entender que uno en realidad está en el centro de un universo. Y en realidad toda mi construcción tuvo que ver con eso. Es decir, uno piensa que el agua fría o el medio ambiente es externo y es adverso respecto a uno, cuando en realidad está ahí y uno está en ese mundo también. Es parte de uno. Claro. Exactamente. Entonces, bueno, ¿cómo construir esa empatía? Claro. Que permita moverse y avanzar y ir de un lugar al otro. Esa fue la clave para mí. Fede, antes de que cerremos, algunas de las otras historias que aparecen en el libro. Hay una persona que quedó colgada de un precipicio ahí en una cornisa durante 42 horas. Decíamos con Goico, ¿no? 42 horas, uno le parece poco, pero son casi 2 días. Claro. Increíble, sí. Ahí está. Cristian Gorbea es un gerente del Banco Hipotecario que corre en Córdoba, en el Champaquí, que justo este viernes vamos a estar presentando el libro. Aprovecho para comentar que vamos a estar en el Sindicato Regional de Luz y Fuerza de Córdoba, Jujuy 27, presentando Desafiar al Cuerpo. Corre 42 kilómetros en una carrera en el Cerro Champaquí, cae en una cornisa y se descubre solo y sabiendo, eran las 2 de la tarde, sabiendo que recién a las 6, cuando terminara la carrera, iban a darse cuenta de que él estaba ahí. Claro. Pasan 42 horas donde él alucina, piensa que va a venir una tormenta, él sabe que lo único que le queda por hacer es tener paciencia, porque era muy empinada el lugar donde estaba la piedra y que si él se desesperaba y quería trepar iba a caer. Está 42 horas, alrededor de las 3 de la mañana un bombero que había corrido la carrera ve en la punta, en un momento, en un lugar del cerro, en la oscuridad, una luz y dice, ese es el corredor que se perdió. Se empieza a desarrollar todo el operativo de rescate y lo terminan rescatando. Entonces, mi idea fue construir, en principio, en primera persona, todo lo que él vivió en esas 42 horas ahí. Y después, con fragmentos en tercera persona, hablando con la mujer y los amigos que viajaron, con el que dirigía el operativo de rescate, ir como componiendo la historia. ¿Cómo se vivió eso, no? Exactamente. Claro. Daniel, para ir cerrando, ¿qué mensaje inspirador para por ahí otros deportistas que enfrentan algún problema de salud y creen que así quedan afuera, ¿no? A mí lo que me sirve, siempre me pongo objetivos difíciles, pero que los estudio y sé que los voy a poder cumplir. O sea, yo creo que hay que proponerse cosas cumplibles, prepararse, dar lo mejor de uno, pero no meterse en cosas que realmente para lo que uno puede son imposibles. Porque se pueden hacer muchísimas más cosas de lo que uno piensa. De lo que uno piensa. Para cerrar, porque ya estamos, es cortita la mía y para los tres, digo, se habla tanto de las presiones, de la alta competencia, del deporte, que algunos piensan que es solo o nadar, o agarrar una bicicleta, o jugar un partido de fútbol. Digo, en la alta competencia, según su experiencia, ¿cuánto creen que influye lo mental? ¿O qué porcentaje le dan a lo mental? Para mí es importantísimo. Pero, pues, el porcentaje es difícil, pero 60%. Muy alto. Sí. A Marinés no le gusta la frase entrenamiento mental y eso lo charlamos bastante, pero para mí es, y de hecho es lo que trato de transmitir en el libro. O sea, el libro se llama Del dolor a la gloria y es una frase que repite Damián Blaum cuando no da más. Cuando está nadando esos 88 kilómetros en el río Paraná durante 8 horas y 17 minutos y el cuerpo no da más, él dice, en ese momento aparece la cabeza. Y ahí es donde vos tenés que salir del río y empezar a pensar en otra cosa, en un recuerdo, en sacarte de ese lugar y ponerte a fluir. Menos en el plomero, en cualquier cosa. En algo bueno se puede. Gracias, un verdadero gusto. Bueno, las historias están en Desafiar el Cuerpo, así que lo recomendamos para seguir leyéndolas e inspirarse, ¿no? Exactamente. Gracias otra vez. Corte y enseguida volvemos, dale.